Pues buenos días. Continuando con el tema de la educación, pues bueno, es un grande tema que nunca es tarde. Lo que no aprendimos algunos en nuestra infancia, lo que no comprendimos, tal vez lo supimos, pero no lo comprendimos, pues hoy día este gran tema viene a tomar una gran relevancia en cuanto a su trascendencia, a la importancia que es la educación de la Biblia. A través de todos los siglos, desde la creación del hombre, la educación era dada de padres a hijos, siempre de padres a hijos. En la primera etapa antediluviana, pues no hubo necesidad de escritos. Noé, como ya hemos reiterado aquí, vivió 930, Noé, perdón, Adán 930 años, Matusalén 960, Noé 950. Entonces todos ellos vivían tantos años que la educación era de padres a hijos, había una manera de dar la educación y así fue. Después del diluvio, la educación siguió dándose de padres a hijos y así sucedió todos los tiempos, aunque fueron captados cuando eran tomados de siervos o esclavos por Babilonia, por los persas, por Grecia, por Roma. Las familias se mantuvieron siempre ahí agazapadas, pero educándose siempre en el Evangelio. Cuando nace Moisés, ya habían pasado muchos años, 400 años, desde que habían sido esclavos y había familias que preservaban el Evangelio, como en la época de los 1260 años de la persecución de la iglesia por Roma. Se mantuvieron muchas familias. El Evangelio, Dios siempre tiene siervos que son fieles, pero tiene que ver mucho con esta educación de padres a hijos. Ahí está la clave. Y así fue todo el tiempo, siglo después de la caída del papado y la herida de muerte en 1798. Hubo una revuelta en la tierra donde se reorganizaban las naciones, se conformaron los países a partir del siglo XIX, en 1800, y pues la educación siguió. Pero Satanás se dio cuenta que aunque destruía pueblos enteros, el evangelio prevalecía. Y no fue hasta en la época después del año 2000, donde se toman en cuenta con la Agenda 2030 y la historia cambió. La mujer la sacaron del hogar, ya no hubo la educación de padres a hijos. El resultado es grave, grave. La perversidad que existe, que prevalece, hoy día es increíble. Estoy leyendo un libro que se llama Testimonios para la Iglesia. Y estos testimonios para la Iglesia, pues estos libros fueron escritos por Elena White en el periodo de 1840 hasta 1915. En ese margen, 1870, 1880, fue cuando se escriben estos libros que ahorita voy a leer, y me llamó mucho, mucho la atención cómo es posible que esto ya se veía venir y no tiene otra explicación, pues más que Satán tiene prisa, sabe que el tiempo se terminó, los 6000 años de la historia aproximadamente que llevamos de la creación, pues están llegando a su fin. Ellos tienen prisa y se valió sacando a la mujer del hogar. Y al sacar a la mujer del hogar, hizo la perversidad más fuerte. Ya no hubo restricciones, la diversidad de género, esta homosexualidad tan latente, este empoderamiento de la mujer, el lesbianismo, la drogadicción y los asesinatos que se ven día con día, pues son espantosos, y uno no entiende cómo es que se pudo dar esta transformación, esta, este daño tan grave a la sociedad, al ser humano que perdió su humanidad. Hoy día es normal ver cuántos mueren día con día. Los asesinados por día son cientos en toda la tierra, miles en toda la tierra cada día. Es increíble esta perversidad que hubo. El hogar se rompió. Hoy día se cree que los que se van a casar están destinados al fracaso, los hogares se deshacen, las familias duran poco, oyes los mensajes de orientación del hogar, los apoyos psicológicos, todos hablan de que nadie debe estar atado, que esto es una transición,
no le dan el valor debido a lo que es el hogar. Antiguamente, aún en la escuela decían, la base de la sociedad es la familia. Y eso se perdió. Todavía los que nacieron antes del año 2000 todavía tenían esa educación. Hoy día no. Y fue el meollo, el punto importante fue la educación. Y entonces, el haber perdido esta educación de padres a hijos, donde los padres desconocieron, donde se fue liberando se fue perdiendo esta gran educación moral, este gran conocimiento que existe Dios, que existe Satanás, que el mal está a las puertas y que no debían volcarse en idolatría ni en la liberación de sus cuerpos. Esto es el resultado hoy día, se está palpando muy fuertemente. Voy a leerles un ajá. Dice, leí en el libro de Testimonios para la Iglesia, en el tomo 9, en un capítulo que está en la página 11, la crisis final, se llama la crisis final. Y aquí está descrito justo lo que esta sociedad está viviendo. Creo que es muy equiparable a lo que vivieron los antediluvianos en la época de Noé. Y creo que estamos superándolos en la perversidad, en la evolución, porque ahora además somos muchos más que en esa época. Entonces dice la crisis final, y voy a leerlo, les va a resultar muy conocido este tema, pero nunca olvidemos lo importante de estos libros, nunca olvidemos la época en que fueron escritos, que estaban anunciando y cuando en ese tiempo los daños a la humanidad eran diferentes y está describiendo los daños que actualmente se están viviendo. Dice, estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios, plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Escuchen, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, las calamidades en la tierra, las plagas que están cayendo sobre los que menosprecian los juicios de Dios. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Esto es algo que no debemos perder de vista. La palabra de Dios, como vamos a ver en el tema, ahorita que iniciemos el tema en cuestión, que es el estudio de la Biblia y la mente, es justamente esta importancia de entender la palabra de Dios, que es la Biblia, que son estos mensajes, y debemos realmente concentrarnos en lo que se dice en cada línea, lo que se dice línea a línea, renglón a renglón. Dice, estos movimientos finales serán rápidos y los eventos se sucederán uno tras otro, que es lo que estamos viviendo. Hoy da la impresión que el reloj de la Tierra está avanzando velozmente. Las semanas se van como agua y no es mi sensación, es una sensación que se escucha por todos lados. El año nuevo viene prontamente, todo se está llevando a cabo con una velocidad espectacular. Es como si alguien hubiera acelerado el tiempo en la Tierra, independientemente del tiempo, los eventos que están pasando. Dice, el estado actual de las cosas muestran que tiempos difíciles están por sobrecogernos. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algo formidable, algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto un asunto común. Entonces, esto no olvidemos cuándo fue escrito y hazte cuenta que estamos leyendo alguien que está anunciando las noticias del día de hoy. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. El vicio no es solamente
del tabaco como era antes, del alcohol. Hoy día han ido avanzando a drogas y drogas que son desde la primera toma, realmente hacen adictiva a las gentes desde las primeras tomas. Entonces, y el otro lado de la adicción son las perversiones, la alimentación, la forma de comer, la idea de divertirse y solo vivir el día a día y olvidándose del mañana. Todo esto sin ninguna preparación. Esto, esto es las noticias de hace más de 100 años como si fueran las noticias del día de hoy. El enemigo ha logrado pervertir la justicia y llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. La justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, dice Isaías en el capítulo 59, verso 14. La justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Las grandes ciudades contienen multitudes. Antes de avanzar, estos lenguajes de alta comprensión, ¿eh? Esto es para poder meditar y no en el lenguaje que dice el humano de poner su mente en blanco. No, meditar es realmente reconsiderar las palabras que acabamos de estudiar, que acabamos de leer, cuál es la trascendencia, qué información nos trae, qué nos están queriendo informar con este lenguaje tan especial que solamente pudo haber sido dictado por Dios. No son hombres directamente ellos los que describen esto, sino son inspirados directamente por el Espíritu de Dios que los hizo escribir todos estos grandes lenguajes, estos grandes pasajes, que aunque fueron más de 1000 años en la estructura de la Biblia, no perdieron nunca el toque, nunca se contradijeron, siempre fue un lenguaje, aunque provenía de algunos pescadores, de mucha gente humilde, con un lenguaje verdaderamente escogido, que es lo que yo quiero transmitir, que es lo que aprendí en la lectura, no es que yo lo haya descubierto, esto está en los libros. Alguien del grupo de Sudamérica me decía, qué fácil es traer la información que escribes en tus diapositivas. Sí, pues si tú puedes hacerlo, hazlo también. Realmente no son palabras mías, yo no quiero sacar palabras mías, son palabras sacadas de la palabra de Dios, que es la palabra escrita, inspirada por Dios a los hombres y que hoy día estamos realmente, debemos evaluar que estas palabras son dadas directamente por Dios al hombre y nos llegó a nosotros en esta situación. Hoy día tenemos que entender que este lenguaje es especial, un lenguaje dirigido directamente por Dios, y si entendemos que es un lenguaje tan especial, podemos comprender un poquito más lo que Dios nos quiso instruir en su palabra, que es toda la Biblia y todo este espíritu de profecía que estamos leyendo. Esto es una realidad, como dice en los proverbios, en los salmos. Dios en su mensaje hace sabios a los sencillos. Y entonces puedes encontrar una sabiduría muy grande, ser sabio realmente sin haber ido a las escuelas del Estado, habiendo sido instruido directamente por Dios. Y este es el mensaje que yo traigo aquí. Creo que a veces desdeñan la Biblia y muchas veces no sabemos cómo contestar. Realmente el mensaje de hoy es el entendimiento que la Biblia y el espíritu de profecía es, son los oráculos divinos, es decir, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nuestro Padre Celestial nos está instruyendo, nos está llevando a un mensaje directamente dado por Dios y que hoy estamos nosotros recolectando y teniendo a nuestro alcance ese mensaje directo de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros dediquemos nuestra vida a esa lectura y no perdamos tiempo en otras cosas. Podemos pervertir nuestra mente al pensar cosas vanas. He escuchado por ahí muchos videos que los parásitos dominan tu mente, que el hombre está lleno de parásitos, que debemos de preocuparnos porque estamos llenos de parásitos que controlan nuestra mente. Eso es mentira. No pueden escuchar a gente vana, a gente indocta en la palabra de Dios, porque los van a llevar a un grave error. Yo creo que, ¿cómo crees que si no le permite al diablo que tiene tanto poder conocer tu pensamiento,
¿Cómo le va a dar la potestad a un parásito, a un Toxoplasma gondii, a una fasciola hepática, a una lombriz, a una Taenia solium, una, una solitaria que le llaman, darle la potestad de controlar tus mentes? Esto se llama parasi- parasitosis delirante, es decir, es una enfermedad mental pensar que tú estás lleno de parásitos y que los parásitos controlan tu mente. Lo que sucede aquí, que es la explicación, que estos pobres doctores, indoctos, porque dicen que son doctores, los que dicen en los mensajes, es que alteran tu sistema, se comen tu sangre, muchos de ellos comen 0.05 de mililitro cada uno de los cientos de parásitos y te llevan a anemia y te llevan a un proceso inflamatorio. Y entonces esto hace que tu sistema orgánico disfuncione, haya un proceso inflamatorio y altere la dinámica de las hormonas que controlan tu cerebro, que es la dopamina, la oxitocina, y entonces hagas cosas perturbadoras porque no estás en toda tu conciencia, no porque alguien telepáticamente dirija tu mente. Y ahora no todos estamos intoxicados con eso. Hay situaciones donde algunos caen por desaseo o por comer cosas insalubres, pero no es porque todos estemos parasitados. No, Dios no va a permitir que eso suceda, simplemente, ¿no? En el sentido común. Ya hablaremos más en estos temas. Hay muchos temas más, ¿no? Que podemos platicar aquí. Otros temas que se me ocurren ahorita es el pensar que un tratamiento con orégano y con coco lo puedes estar tomando día, pero si no estás enfermo y tú llevas la reforma pro salud, como que ¿por qué? Y si no la llevas y estás enfermo, pues regrésate a la reforma pro salud. Simplemente el darle el equilibrio a tu organismo va a haber una mejoría. Entonces hay el tratar de bajar el colesterol o los triglicéridos con alguna hierba o algún té no es la solución. Es como tomar una pastilla. Es cambiar tu dieta, dejar de llenar de esos lípidos malos, como son los triglicéridos y el colesterol en abundancia, y esto va a bajar los niveles. No requieres un tratamiento. Si nosotros entendiéramos todo esto que Dios nos dejó, no andaríamos rascándole por otro lado. Yo creo que la invitación de hoy es dediquemos más tiempo a comprender estos grandes libros de salud que nos dejaron, Ministerio de Curación, consejos sobre el régimen alimenticio, estos testimonios para la iglesia, todo esto para que no divaguemos en cosas vanas, leamos la Biblia como si en ello nos fuera la vida y así es como es. Si nosotros no nos vamos a la Biblia y entendemos que al abrir la palabra de Dios, tenemos en ese momento la apertura del cielo a nosotros, el conocimiento que Dios ha querido que el hombre tenga dado directamente a nosotros y pedir la dirección de nuestro Dios para que nos dé ese entendimiento y no queden desvanecidos esta, esta información tan selecta, este conocimiento tan importante que Dios nos dejó. Todo esto es una grande educación que no tiene la gente, el más culto de la tierra, no tiene esta información tan precisa, sino está dada por esos oráculos divinos a nuestra mano. Entonces, aquí el tema importante es esa educación que no debemos de menospreciar. Esto es una información verdaderamente, es un tesoro, porque de esto nos va a llevar, son los caminos que Dios nos dejó, que nos estaba dando para poder nosotros ahora sí ser parte de su pueblo. Antes no éramos pueblo, hoy día ya somos pueblo. Entonces es el camino que a este pueblo remanente nos puede llevar al cielo y a esa vida eterna que Dios nos promete. Esto nos puede elevar sublimemente nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra espiritualidad nos la puede dar Dios a través del estudio continuo de la Biblia si nosotros prestamos esa razón sujeta a una razón superior que es nuestro Dios, que es ese entendimiento y no el raciocinio personalizado que puede entorpecer los pensamientos. Entonces, esto es el paréntesis que hice porque pues me llama la atención el haberse divagar en cosas vanas cuando deberíamos
más bien esparcirnos ampliamente en estos estudios desde el Génesis. No hay nada, nada, nada escrito en la Biblia que no nos haya dado un entendimiento y por algo se quedó plasmado en la Biblia, porque nos trae una información y podemos entender cosas como, por ejemplo, hay un sistema en nuestro cuerpo de hongos, virus y bacterias que habitan en nosotros y están en nuestro intestino, están en nuestra boca, en nuestra piel, está el estafilococo epidermidis que ahí vive, pero tienen una función ahí. Estos están sujetos a un sistema de proteínas que se intercalan unas con otras y viven en una estabilidad, en un equilibrio completo que nadie va a sobrepasar y te va a dañar. Ahí están, ahí vive el estafilococo, la Candida albicans, ahí están, el Fusarium solaris, varios hongos. Cuando alguien pierde el equilibrio por, por estrés, porque se enfermó, bajaron sus defensas, porque tiene alguna pena moral o económica, porque se desveló, porque no comió, porque trabajó en exceso, o viene alguna enfermedad de esas inmunosupresoras, como son las hepatitis, o la infestación por parásitos propiamente, cuando sucede, pues puedes ser sujeto a que te invadan. Cuando no te aseas bien, cuando no te lavas bien, pues te puede dar una catidosis en tus genitales, te puede dar una micosis en los pies o en la boca, pero es cuando sucede el desequilibrio y tienen una función, actúan en el metabolismo. La Candida albicans metaboliza los carbohidratos. Y entonces el entender que sí lo tenemos, pues sí lo tenemos. ¿Mm? Este, eh, eh, Hay muchas bacterias que los doctores quieren matar que viven en el estómago y que te dan gastritis. Y pues ahí viven, el 90% de la gente lo tiene. Y pues se me va el nombre de esa bacteria que habita en el estómago. Mm, ahorita me acuerdo. Y entonces, esas ahí viven, tienen el 90%. Simplemente hay un desequilibrio por todas alteraciones de no respetar la reforma pro salud, de no respetar el no tener temperancia, más bien ser intemperantes y no cuidar nuestros descansos, nuestro alimento, nuestro ejercicio. Es todo un tema de que podemos bajar las defensas y ser infestados o realmente ser invadidos por alguna bacteria. Esto, esto nos permitiría entender que esos virus que vienen y invaden de la noche a la mañana no son virus comunes, son bacterias de guerra usadas para destruir. Y entonces, si nosotros entendiéramos solamente la Biblia, entenderíamos tantas cosas, el equilibrio que está ahí, por eso habitan ahí, no porque estemos parasitados y nos estén comiendo los bichos y los parásitos. Eso puede ser enfermizo y no debe comprenderse así. Yo creo que el que tiene la reforma pro salud, el que está respetando las leyes, los remedios naturales, yo creo que difícilmente va a caer en una enfermedad. Y los que caemos en alguna enfermedad tenemos que preocuparnos y preguntarnos qué estamos haciendo mal. No estamos comiendo bien, no estamos limpiando bien nuestras cosas, no es la alimentación adecuada la que tenemos que llevar, que todavía no nos podemos destetar de, de esos vicios de alimentación que cubrieron nuestras vidas y que hoy terminan siendo un problema porque no sabemos alimentarnos. Todo el mundo quiere recurrir al huevo, al pollo, a los derivados de la carne. Creo que ahí es un error, pues lógicamente estos nos van a llevar a enfermedad, no solamente porque de por sí son dañinos, sino porque hoy día hay una enfermedad que afecta a la tierra y que está afectando a estos tipos de animales y el hombre está contaminándolos también con sus esteroides, con sus estrógenos que le inyectan para que engorden, con los saborizantes, con los químicos que le ponen a las carnes, con los estimulantes, todo eso es el daño, pues. Entonces, el entender que eso no se debe hacer, pues nos va a llevar a tener una mejor salud mental, física, y esto dará un resultado, una mejor salud espiritual, si nos dedicamos a Dios. Entonces, continuando con el tema de la crisis final, que a mí
me llamó la atención porque es importante, como dije, ubicar cuándo fue escrito y está escrito como un mensaje para el día de hoy. Dice, dice, las grandes ciudades contienen multitudes de indígenas. Escuchen esto, ¿eh? Ellos provocaron llevar la población llevada de las montañas a los pueblos grandes, y eso por eso los incendios forestales. Hicieron caos en las vidas y soltaron la delincuencia, y entonces lo hicieron que los pueblos emigraran y los han traído caminando por lugares más largos, más fatales, con más deficiencias de alimentación y de lugares, sitios del descanso, y los llevan y los concentran en lugares, en las grandes ciudades donde hoy día están padeciendo, concentrados, golpeados, perseguidos, y están disminuyendo esa población. Y esto aquí lo dice, tienen multitudes de indigentes privadas casi por completo de alimentos, ropas y albergue, entre tanto que en las mismas ciudades se encuentran personas que tienen más de lo que el corazón puede desear, que viven en el lujo, gastando su dinero en casas ricamente amuebladas y en el adorno de las personas, o lo que es peor, aún en golosinas, licores, tabaco y otras cosas que tienden a destruir las facultades intelectuales, perturbar la mente y degradar el alma. El clamor de las multitudes que mueren de inanición sube a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresiones y extorsiones. Hoy día en África, en Arabia, en estos sitios de guerra, en Ucrania, hay gente que está muriendo de inanición, de hambre. No hay alimentos, están enflaquecidos hasta la muerte. Es increíble la privación del alimento que en estos días en algunos lugares sobra, y hasta se tiran los restaurantes, tiran sus comidas que no se vendieron el día de hoy, los panes en los supermercados los recogen y los desechan, y otros pueblos están padeciendo de esta hambruna provocada deliberadamente. Dice, estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo, estos inmuebles que eran de gloria y de sus propiedades constructores eran garantizadas incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podrían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente en sus pensamientos. Y así, este capítulo está hablando precisamente sobre esto que está sucediendo hoy y que, bueno, está sucediendo. Y este es el motivo de este estudio, el estudio de la Biblia que nos educa y que fue dada justo para una verdad presente para cada pueblo. Hoy, si estudiáramos nuestra verdad presente y estudiáramos lo que fue la verdad presente para otros pueblos y no comprendieron, y fueron llevados a destrucción y desaparición completa como fue el pueblo propiamente de Israel, pues esto nos hará comprender que este pueblo remanente de hoy, este pueblo tenemos poco tiempo y pocos saben, aún los cristianos, de lo que está para nosotros, los que no, por no haber conocido lo que fue para nuestra paz, como le dijeron al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que en 3 años, 4, viene la ley dominical, y después de esta ley dominical el caos, y después las plagas, y después viene Cristo, y el tiempo se sucederá rápidamente y los eventos vendrán uno tras otro con rapidez. Entonces nos están avisando de qué se trata, lo que está por venir, y esta información es selecta, no la tienen todos los pueblos, todos los cristianos. El ser humano, sales a la calle, vas a las ciudades y como si no pasara nada. Piensan que mañana será un día mejor y que esto es transitorio como siempre ha sucedido y que todo se compondrá, y si tú vives ahí seguramente te olvidarás de lo que aquí se está diciendo. Esto es una alarma que nadie comprende. Recordemos a los pueblos como cuando Noé en el diluvio se les estuvo diciendo 120 años, viene la destrucción, no entendieron, igual aquí nosotros. Se nos ha avisado desde que yo era niño, se está avisando del fin del mundo, muchos lo escuchamos, otros a principios de siglo ya se hablaba de ese tiempo del fin, el gran chasco vino, no se había comprendido, pero
se estaba hablando de los eventos que conformaban lo que estaba descrito para llegar a esta etapa donde estamos nosotros. Ahora, nosotros tenemos esa información y no solamente tenemos la obligación de comprenderla, sino realmente transformar nuestras vidas y llevar esta información a quien no conoce el Evangelio. Entonces aquí la magnitud del estudio del día de hoy es comprender estas verdades que Dios nos dio en la palabra de Dios, en los oráculos divinos que Dios escribió para nosotros y que debemos tomarla con reverencia. La Biblia se tiene que tomar con reverencia porque estamos abriendo el cielo, el reino de los cielos, a nosotros, donde en el momento que nosotros invoquemos a Dios, nos prestemos a una lectura seria, dedicada, podremos tener a los ángeles alrededor de nosotros y sobre todo el Espíritu Santo dándonos entendimiento de lo que estamos nosotros leyendo. Debemos esparcir nuestras mentes en leer la Biblia, no esparcirnos en otra cosa. Nuestra obligación es leer la Biblia, entender qué quiso decir Jeremías, qué quiso decir Isaías y los profetas como Daniel y Juan, el revelador, de entender qué fue escrito para nuestro fin y cuáles eran las líneas del camino para poder aplicar y poder ser pesados en balanza, qué requerimos, cuáles son los requisitos. Todo eso debemos esparcir nuestras mentes cada día más en esta Biblia, no en otra cosa, no irnos en informaciones que muchas veces nos llevan al error. Nos quitan el tiempo, quitamos el tiempo, muchas veces somos piedra de tropiezo al mandar información que va quitando el tiempo a los demás. Ya sabemos que viene la ley dominical, ya sabemos que estamos viendo el tiempo final. Ahora más bien hay que esparcirse en los textos que están anunciando estos eventos que están pasando ahorita y que nos pueden ayudar a comprender lo que está pasando y prepararnos mejor. Esto lo saqué simplemente de un capítulo que está en el libro de Mente, Carácter y Personalidad, en la página 91. Así se llama como está. Yo procuro no cambiar y poner mis palabras. Pongo lo que está descrito. El estudio de la Biblia y la mente. Dice, el fundamento, esto es una presentación de los oráculos divinos, de la palabra de Dios, que es la Biblia. Esto es lo que voy a presentar hoy. Es el fundamento de todo estudio, es la Biblia, no hay otro. Es la Biblia. Y los que sabemos de Dios y los que sabemos de la profeta que se levantó y que todas las iglesias quisieron copiar para desvirtuar a la profeta Elena White, estos testimonios que dejó escritos son verdaderamente una ampliación del entendimiento de esta Biblia que originalmente el hombre no había comprendido y que hoy está ante nuestros ojos. Estos testimonios importantes de Elena White nos harán comprender mejor estos textos si prestamos nuestra mente, y muchos no adventistas y otros que no conocen, como hay profetas en todos lados. Aquí nos enseña cómo probar un profeta. Sabemos que un profeta nunca va a ir en contra de un escrito está. No va a traer una profecía nueva que no haya sido descrita en la Biblia. Y ahí en el profeta del fin, pues vienen cómo probar a esos profetas. Realmente esta señora, esta hermana Elena White, esta gran hermana, fue realmente quien describió estos libros, y pues todos nos tienen que llevar a la Biblia, y ella me está regresando a la Biblia y me dice: el fundamento de todo estudio es la Biblia. La palabra de la revelación, cuidadosamente estudiadas, apelan tanto al intelecto como al corazón y lo fortalecen. Escucha, apelan tanto al intelecto como al corazón y lo fortalecen. No puede ser descuidada la lectura para los que guardan los mandamientos. Enaltece la mente y enaltece el alma. Te lleva a una rectitud interior y una fuerza de principios que te capacitan para resistir el pecado. Esto es lo que tenemos que entender. Guardemos los mandamientos. Hay ejemplos de grandes reyes como fue Salomón, David, que en algún momento se desviaron y volvieron a regresar.
Dice que aunque estuviéramos en la degradación más tremenda, podemos accesar a ser hijos de Dios si nosotros prestamos atención a la Biblia y obedecemos los mandamientos de Dios. Esto es una, una información selecta. Esto realmente te hace sabio, te da sabiduría el estudio de la Biblia que el hombre común no comprende. Y entonces siéntanse privilegiados los que estén prestando oídos porque es una información, como lo he dicho, de los oráculos divinos, de lo que Dios quiere que nosotros sepamos para que nos vaya bien en la vida, para que prolonguemos nuestros días en esta tierra y para que tengamos acceso a las mansiones celestiales. Dice, te lleva a una rectitud interior el estudio de la Biblia y una fuerza de principios que te capacitan para resistir el pecado. Te agudiza la capacidad de discernimiento y fortifica el alma. Es la palabra del Espíritu que vence al adversario. Satanás controla a quienes no leen la Biblia. Preguntémonos cuántos capítulos leí en esta semana, en este mes. ¿Cuántos capítulos he leído? Y pues muchas veces andar leyendo otras cosas no hemos leído. Nos pasan los días, y yo creo que tenemos que recapacitar. Y aquí dice, Satanás controla a quienes no leen la Biblia. Es importante esparcir nuestra mente en todos esos escritos tan grandes, tan hermosos, no solamente los grandes salmos y tan bellos salmos que edifican, sino los libros del Nuevo Testamento, Pedro, Juan, Corintios, escrito por Pablo, son libros verdaderamente que te llevan a mucho entendimiento, a mucha rectitud y te esparcen en la verdadera palabra de Dios. Dice, la Biblia nos enseña el curso que debemos tener para llegar a ser herederos. Nos brinda educación superior si practicamos sus virtudes. No basta leerlas, no basta pedir el entendimiento, sino realmente tenemos que practicar las virtudes, practicar el amor que ahí se profesa, transformar nuestro carácter, obedecer a los mandamientos. Y como decía la hermana hace un momento, muchas veces puedes estar robando y no darte cuenta, o darte cuenta y no rectificar ese error. Yo creo que aún no hay solamente un pequeño pecado en uno de los menores mandamientos. Creo que todos son trascendentales y con la pérdida de uno, como dice Santiago 2:10, eres acreedor a todos los mandamientos en su falta. La educación superior significa un conocimiento personal y experimental de Cristo. El entender este mensaje, tenemos que entender que nos está dando a entender este conocimiento personal y experimental que vivió Cristo, lo que Él quiere transmitirnos, cómo habló con cada uno de los pueblos, cómo habló con los profetas, cómo habló mensajes para nosotros en esta verdad presente, y es lo que tenemos que entender, ese conocimiento dado por Cristo. Tenemos que vencer el orgullo, el egoísmo, la terquedad, la ambición mundanal y la incredulidad. Realmente, yo siempre reitero, yo pensé que creer en Dios era por fe y no es objetivo. Dios es tan objetivo que no te da pie a dudar que existe. Más bien, la fe es para esto que sabes, cumplir los mandamientos por fe. Nuestra fe es cumplir los mandamientos por amor a Cristo, por obediencia a Cristo, por tener la religión de Cristo. La religión de Cristo es obediencia y amor a Dios y amor al prójimo. Esto es la religión de Cristo. Y esta es la religión que nosotros debemos profesar y que el pobre cristiano actual, el evangélico actual, no quiere entender. Piensa erróneamente que se va a ir al cielo solo por fe, sin necesidad de ninguna obediencia. Y entonces este es el grave error. Y entonces tenemos que evitar esa mundanalidad y tenemos que quitar esa incredulidad con tantas cosas objetivas que Dios nos ha dado. No hay manera de dudar. La Biblia inspira la mente. Solo estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Estoy esparciéndome, invitarlos a todos a ustedes y a mí mismo a esparcirnos más
en lo que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Nos comunica con los patriarcas, nos comunica con los profetas, nos hace sentir lo que sintió Jacob cuando era perseguido, nos hace sentir las tribulaciones que sufrió Elías cuando era perseguido, y son pruebas de cómo debemos actuar y no perder la fe. Hay tantos ejemplos, el de Job, el de Moisés, el de que le llegaban mensajes aún de su propio suegro, que le decía, no te martirices, divide de 10, de 20, de 50 y de cientos. Y entonces era como dividía, y ya se quitó tantas penalidades de resolver las cosas de los 600,000 que iban con él. Entonces es una educación, nos traslada a qué vivieron los patriarcas, qué vivieron los profetas, todas esas tribulaciones que ellos tuvieron, todos errores que hubo, como el de Pedro, que negó a Cristo habiendo conocido a Cristo directamente y que después rectificó. Y esto es la enseñanza que nosotros tenemos que tener, que hay manera de regresar. Unos piensan que sus pecados son imperdonables, que sus vicios y sus errores y nuestros errores de cada uno pueden no ser restituidos y curados. Y si confiamos en la palabra de Dios y obedecemos, a todo, no hay imposibles para nuestro Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que entender que no hay trato si no hay obediencia. Y no hay manera de tener obediencia si no lo pedimos a Dios, porque uno solo, imposible de lograrlo. Esta Biblia nos revela el propósito de la vida, nos revela la voluntad de Dios y el propósito de la creación. Esto es lo que nos revela la Santa Biblia, la voluntad de Dios, cuál es el propósito de la vida, el propósito de la creación. Incluso nos da grandes esbozos de lo que será a los que logren ser de los redimidos, todas esas grandes enseñanzas que día con día tendrán en el cielo, jamás cesarán de aprender. Y entonces esto es a los que nos gusta aprender y aprender y aprender de Dios, pues es una exhorto muy bonito, una ilusión muy bella de poder accesar un día a esas mansiones terrenales que cuesta tanto trabajo comprenderlas, obedecer, pero que realmente están al alcance de cada uno de nosotros. Yo creo que es un gran estímulo y es una gran bendición que sepamos, que estemos abriendo el oído y nuestras mentes y nuestros corazones a este entendimiento. Y si aprendamos a vivir la vida presente y sobre todo poder alcanzar la vida futura. Si obtienes conocimiento de la palabra de Dios, puedes elevarte de las más bajas profundidades de degradación hasta llegar a ser hijos de Dios. Las parábolas han de impresionar la mente. Dice, desea que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdades celestiales. Hay muchas parábolas que tenemos que comprender. La de las semillas, la de las vírgenes fatuas, todas estas parábolas nos van a llevar a una profundidad de pensamiento que nosotros en neurología le llamamos capacidad de abstracción. ¿Qué entendiste de lo que aquí se te quiso decir? Y entonces esto es las parábolas, y debemos de profundizar en lo que se quiso decir en cada una de estas parábolas. Dice, tiene un poder educador, y como poder educador, la Biblia no tiene rival. No hay otro libro en la tierra que te pueda educar tanto como la Biblia. Y recordemos que los libros de Elena White te llevan a la Biblia. Invariablemente te llevan de ese conocimiento que ahí se esparce en cierta amplitud, basado en un texto bíblico o en muchos textos bíblicos. La mente, si se le ocupa con cosas pequeñas y comunes, en vez de ocuparse de cosas grandiosas, se empequeñecerá y debilitará. Repito, si ocupamos nuestras mentes en cosas pequeñas y comunes, en vez de ocupar nuestras mentes en cosas grandiosas como son los oráculos divinos, la palabra de Dios, entonces tu mente se debilitará y se empequeñecerá. Entonces no arriesguemos esta gran capacidad de los 100,000 millones de neuronas interconectadas y con unos grandes neurotransmisores estimulando cada una de las funciones eléctricas permanentes que aún dormido están en acción de nuestro cerebro y de todo nuestro cuerpo. No empequeñezcamos nuestras mentes
por desviar nuestras mentes en lectura que desvía, que no enaltece, que desvía la mente, que te puede llevar a errores. Se le debe exigir a la mente se ocupe en verdades importantes y en cosas difíciles. Escucha, en verdades importantes y en cosas difíciles. Cada uno deberíamos estar empeñados en la investigación de qué quiso decir, por poner un ejemplo, en Daniel 11. ¿Quién sabe predicar Daniel 11? Tenemos esbozos, tenemos idea, pero la mayoría no quieren ni abrir ese capítulo, y es solo por mencionar alguno, ¿no? Entonces pensamos que el libro de Números, que en apariencia es medio aburrido y que realmente tiene tanta información, creo que no tenemos la menor idea de toda la información que nos pueden dar cada uno de los libros y de sus capítulos, de sus versículos. Por eso dice renglón por renglón, línea por línea, mandato sobre mandato, mandamiento por mandamiento. Y esto es lo que debemos escudriñar. No olvidemos la orden de escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenemos la vida eterna. Es importante ese esparcimiento. Y que a veces pienso, cuando ya leí algún libro, que ya terminé de darlo, y por no dejar doy otra leída y encuentro temas tan trascendentales, tan diversos. La palabra de Dios es tan extensa, tan prolífica, tan gigante, que no hemos podido comprender todo lo que Dios nos ha querido dar a entender y que nos hemos negado. Decía una maestra, se defienden heroicamente de aprender, porque estábamos en una escuela supuestamente heroica militar. Dice, se defienden heroicamente de aprender, y así estamos los cristianos, defendiéndonos heroicamente de aprender esta gran palabra de Dios. No nos defendamos. Abramos nuestra mente y la razón y sometámoslos a esa razón superior que es nuestro Dios. La Biblia debe aceptarse con fe sencilla. El estudio de la Biblia fortalece el intelecto. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual, sin embargo, no debemos endiosar la razón. O sea, no es tu aprendizaje, no es tu ciencia, entendamos que la tenemos que someter a Dios, a una autoridad superior. Eso es lo que, no endiosar la razón y nosotros somos los sabios, sino que entender que ese raciocinio es dado por Dios y tenemos que someter todo a un escrito está, y no a nuestro entendimiento, que es el error de muchas religiones. No quieren escuchar a nadie porque les han prohibido, y sus mentes tan pequeñas, tan estrechas, les hace obedecer a los hombres antes que a Dios. Y nosotros tenemos que abrir ese intelecto, porque tenemos que ir a la Biblia, a un escrito está. Dice, para que las escrituras no queden veladas, debemos tener la sencillez de un niño y estar dispuestos a aprender y a solicitar la ayuda del Espíritu Santo. Ante todo, tenemos que solicitar la ayuda del Espíritu Santo y comportarnos con la sencillez de un niño, que estamos dispuestos a recibir ese aprendizaje. Y tenemos que darle la solemnidad, es decir, dedicar un momento ideal para el estudio, sentarse a estudiar la Biblia y realmente poner todos nuestros sentidos para poder comprender lo que Dios nos ha querido dar, le ha querido dar al hombre a través de todos los siglos, y que se perdieron todas esas sociedades por falta de conocimiento. Si mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. La razón debe reconocer a una autoridad superior, el corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. Dice, no estudiar nada que anuble la palabra de Dios. No desviemos la mente a otro tipo de estudio. No desviemos la mente en sermones que muchas veces no te llevan a nada, y sabemos que hay errores en muchos de los pastores, y muchas veces no estamos preparados para descubrir el error que nos quieren llevar. Aún estos grandes pastores que hablan tan bello, puede haber grandes errores, y muchas veces gastamos hasta 2 horas escuchándolos y luego no te llevan a nada. Dice, Jesucristo es nuestra piedra de toque espiritual. Él revela al Padre. Entonces, Cristo
es la piedra del toque espiritual. Él es el que nos da llevando el entendimiento a Dios Padre. Decían, bueno, muéstranos al Padre. Dice, bueno, ya me tienes aquí a mí. Si me conoces a mí, conoces también al Padre. Pero eso no lo entendía aún sus propios discípulos. Pero hoy día esta información está más abierta a nosotros, gracias a Dios, porque la ciencia aumentó. La mente debe estar preparada para apreciar el trabajo de Cristo. Cristo vino a dar el pan de vida. Nos dio el pan de vida y el pan de vida es Cristo. Para los que tienen hambre del conocimiento espiritual. Como decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ese pan cotidiano es el conocimiento de Dios. Yo recuerdo de niño nos poníamos a orar antes de comer el Padre nuestro. Era la manera de enseñarnos una oración. Pero ese Padre nuestro no se refería al pan de la comida. Ese pan, Padre nuestro, este pan de vida es Cristo. Entonces, muchas veces no alcanzamos a entender o a discernir por los errores que se vienen transmitiendo de generaciones. Ese pan de vida es Cristo. Y entonces tenemos que tener hambre de ese pan para tener el conocimiento espiritual. Hay tanto que aprender. Todos tenemos tanto que aprender. Debemos saber que al estudiar la Biblia tendremos ángeles a nuestro lado. Por eso la solemnidad, por eso el respeto. Tenemos que abrir nuestra Biblia y sabemos que están los ángeles a nuestro lado y estamos invocando al Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento que de esos renglones que yo creo que va a ser muy penoso los que logren o logremos, si Dios permite, llegar a ser salvos, ser parte de los redimidos y que se nos muestre que no entendimos ni la menor parte de lo que realmente tendríamos que haber aprendido. Y entonces creo que ese libro divino estoy entendiendo que tiene más información de lo que nosotros podamos imaginar. Con la que tenemos sabemos perfectamente de que los tiempos de Dios son perfectos. Como dice, para todo eso hay hora, día, mes y año. Todo tiene un cumplimiento perfecto y en su momento establecido. Todo está. Tan es así que el plan de redención fue descrito antes de la creación del hombre, antes del pecado en el cielo. Esto sucedió así. Y entonces Dios sabía, Dios es perfecto, sabe los tiempos. La gente lo traduce como que tarda en venir, tarda su tiempo en venir, pero realmente el plan es para que ninguno perezca y realmente todos vayamos al entendimiento de esa espera que Dios nos está dando, la oportunidad de poder ser parte de este grupo de redimidos. Dice, debe ejercitarse la mente con las solemnes verdades de las palabras de Dios o tu mente se debilitará. Examinemos las razones de nuestra fe comparando pasaje a pasaje. Es un deleite realmente cuando encuentras un pasaje y te acuerdas que en tu mente viene otro texto que relaciona este pasaje con otro pasaje y a su vez viene otro pasaje y otro pasaje y entonces hay manera de correlacionar estos pasajes y podemos demostrarle a la gente que no conoce, hoy al incrédulo, que a través de los siglos siempre estableció y siempre tuvo el mismo proyecto, se describió lo mismo y la Biblia no se contradice. Tomen su Biblia y sobre sus rodillas rueguen a Dios que ilumine sus mentes. Fíjate bien, tomen su Biblia y sobre sus rodillas rueguen a Dios que ilumine sus mentes. No hay manera de que por uno solo pueda entender los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Tenemos que recurrir al dueño de estos escritos para que nos pueda dar oportunidad de accesar a estos grandes principios. Dice, si los hombres leyeran la Biblia, tendrían un intelecto fuerte. Los nobles temas que presentan desarrollan facultades únicas, tienden a elevar el pensamiento y el sentimiento. Y entonces a mí me gustaría leer dos versículos, dos capítulos que están verdaderamente hermosos, porque este enaltecimiento, esta espiritualidad, esta perfección que Dios quiere en sus adoradores, en su pueblo, realmente no es otra cosa más que la religión de Cristo, el amor. Y entonces aquí habla en 1 Corintios 13 la preeminencia del amor.
Si realmente, como les digo al incrédulo, ¿y cuál es el enojo contra nuestro Señor Jesucristo? Que te pidió que respetes a tu Creador, que te pidió que ames a tu prójimo, que realmente que reflejes el amor que Cristo dio. Y entonces el enojo es realmente satánico e infundado. No, no puedes odiar a quien te está tendiendo la mano, a quien es tu Creador. Dice, voy a leer el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto me recuerda a la gente del Gran Chasco. Muchos vendieron sus casas, muchos dieron sus casas a los pobres, muchos también cuando vino Cristo, recorremos que ah, Ananías cuando vendió su casa, también dieron sus cosas, pero no había la entrega completa a Dios, no había el entendimiento completo, no había el amor, realmente estaban cumpliendo mecánicamente, pero no había esa transformación de corazón. Por eso dice así, reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Se supone que eso es amor. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Hay más. Todo este capítulo es dado a este tema del amor que Dios quiere que tengamos nosotros y que nos previene del error que podemos tener creyendo no hacerle daño a nadie. Yo sí soy guardador de la palabra de Dios, pero en Dios no le hago daño a nadie cuando existen reglas preestablecidas que tenemos que entender, que tenemos que comprender, y si no las llenamos día con día, si no las reiteramos día con día, podemos entender, entorpecer la mente y debilitar nuestros pensamientos y nuestra creencia. Eclesiastés 1. Se tienden a elevar el pensamiento y el sentimiento, dice más. Hay tanto que aprender de esta Biblia. Quise escoger algunos pasajes que vinieron a mi mente porque son enseñanza muy grande, que debemos comprender que aquí solamente venimos con una forma transitoria y que esto es un paso realmente, es una prueba para ver quién puede aplicar y poder demostrar esa obediencia que Dios está pidiendo. Dice, generación va, generación viene. Estoy leyendo Eclesiastés capítulo 1, versículo 4 en adelante. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos, fíjate bien lo que está diciendo, ¿eh? Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. ¿Y por dónde van esos ríos? ¿Por dónde pasan? Para volver a las montañas, ¿no? Por ejemplo, el río Nilo nace en África, nace en Uganda y después se va a Egipto. Y ahí en Uganda nace en las montañas. ¿Cómo llegó de las montañas? Bueno, tiene un camino. Realmente hay tanto que aprender y profundidad y profundizar que realmente hay tanta enseñanza en estos renglones y líneas. Dice, y de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que le fue? Lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Y entonces la gente olvida. Realmente, como les he dicho, Satanás no se reinventa. ¿Cuál es contra qué va el ataque? Contra la familia.
¿Contra qué más va el ataque? Contra los guardadores del sábado, contra los guardadores de la ley de Dios y contra los lectores de la Biblia, los que tienen la fe de Jesús. Entonces, no se reinventa. Ahí va. ¿Quién ataca? La unión iglesia-estado. ¿Cuál es el ataque? Hacia los mandamientos de Dios. Y no se reinventa, no hay nada debajo del sol. Todo eso está escrito y esto va a volver a pasar. Por eso, la invitación, lean su Biblia, pronto no la van a quitar, pronto quedará prohibida. No lo he leído en ningún lado, solo sé que todo se repite, todo ha sido hecho, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya sucedió, ya lo hemos dicho, desde que Roma, este, desde que fueron destruidos los judíos desde el año 70 hasta nuestro tiempo, han sido perseguidos los lectores de la Biblia. Hay tantos que hemos hablado acerca de esas persecuciones y todavía hoy día hay lugares donde se prohíbe la Biblia. Entonces pronto eso se extenderá. Entendamos, dice que ejercitemos la mente aprendiéndonos capítulos completos en la mente porque tenemos que ejercitar nuestra mente. Si nosotros no nos levantamos de nuestra silla, no caminamos, no corremos, ¿cómo puedes competir en una carrera? Si nosotros no ejercitamos nuestra mente, no practicamos, las funciones vitales de la mente se van a ir perdiendo. Ejercitémonos como nos hacían antes. Acuérdense que nos daban el texto de memoria y era un textito. Yo creo que nos erraron en esa enseñanza. Era el capítulo y poder recitar capítulos completos. Hoy día nos va a costar trabajo. Valdría la pena empezar a ejercitar y espaciar nuestra mente en estas grandes palabras de Dios. Dice, las mentes jóvenes no alcanzan el desarrollo notable de sus mentes por descuido de la más elevada sabiduría. Qué tremendo mensaje. No alcanzamos el desarrollo notable de las mentes por descuido de la más elevada sabiduría. Esto es la Biblia. Razones por las que no tenemos hombres de mente buena. Escucha esto. Razones por las que no tenemos hombres de mente buena, estabilidad y valor sólido. Y cuando dice hombres, se refiere al género, hombres y mujeres. Aquí entran todos. No tenemos hombres de mente buena, estabilidad y valor sólido. No temen a Dios, no se ama a Dios, no se ponen en práctica los principios de Dios en sus vidas por desconocimiento y por desobediencia. Dos cosas pierden al hombre. El desconocimiento, por eso el pueblo se perdió, por falta de conocimiento, y por desobediencia, para los que sí lograron entender que había que obedecer. La Biblia debe ser nuestra guía, amplía la mente y fortalece el intelecto. Eleva el alma, vigoriza las facultades mentales al entrar en el estudio de los oráculos vivientes. Les dije antes, era un salón dedicado a donde había un sacerdote y él transmitía los mensajes que Dios quería enviar a los hombres. Hoy día los oráculos ya no tienes un sacerdote, los oráculos vivientes vienen directo, este conocimiento de esta palabra directa de Dios viene en tu lectura de la Biblia. Y entonces, si no abres tu mente al entendimiento, estas facultades mentales las abres al entendimiento de estos oráculos vivientes, de este mensaje que Dios quiere que nosotros sepamos, pues entonces vamos a estar en el grupo de los que nos faltó conocimiento, ¿no? Y nos faltó obediencia, porque y sí sabemos que escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Si estudias la Biblia, aumenta la comprensión y desarrollarás poderes superiores para comprender la verdad superior. Ve la promesa, ¿eh? Aumenta la comprensión y desarrollarás poderes superiores para comprender la verdad superior. Entonces, esto es lo que nos puede dar el estudio de esta Biblia. Cuando alguien incrédulo o que cree en Dios pero no conoce bien la Biblia y le enseñas los grandes pasajes que ahí están escritos, las profecías, las de las 70 semanas, las dos de los 2300 tardes y mañanas, la verdad presente, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15 al 18, se quedan pasmados, ves el impacto que causa
en sus mentes el conocer un mensaje que está sucediendo tal y como Dios había descrito con sus mensajeros. Y entonces el impacto es muy fuerte porque la gente no imagina toda la información de vida que podemos obtener a través del estudio de la Biblia. Si comprendiéramos renglón a renglón cada uno de estos capítulos de Daniel y Apocalipsis, otra cosa sería en cada uno de nosotros. Creo que el saber que el tiempo está encima, que no tenemos más tiempo, no hay nada que perder, más tiempo que perder, sería reprobable para nosotros porque creo que no hemos alcanzado a comprender la magnitud de lo que ahí se está describiendo. Por eso dice, desarrollarás poderes superiores para comprender esa verdad superior que es de Cristo. La Biblia dirige la vida rectamente. Tanto que hay que hablar de la Biblia y aquí no para. Esto es extenso, extenso, extenso. No sabía yo lo gran manera de explicar. Si me hubieran dicho, siéntate a escribir qué entiendes que es la Biblia, yo creo que jamás hubiera alcanzado toda esta magnitud de información que se está dando a nuestros oídos. Es gigantesca la información. La Biblia dirige la vida rectamente. Es la revelación de la gloria de Dios en Cristo. Recordemos, es la revelación de la gloria de Dios en Cristo. Voy a leer 1 de Pedro 3:10. Dice, es la revelación de la historia de Dios en Cristo. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, dice, apártese del mal, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Dice, la Biblia te dirige rectamente. Es la revelación de la gloria de Dios. Dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Por eso lo primero que dijo Cristo cuando se aparecen los discípulos, paz sea a vosotros. Busca la paz, busca a Cristo. Es el gran instrumento de la transformación del carácter. Vivifica las facultades física, mental y espiritual y encausa la vida. Vivifica las facultades físicas y mentales que te llevan a un encauzamiento más espiritual. Jóvenes y adultos caen en tentación por falta de estudio de la Biblia y falta de meditación en lo aprendido. Si realmente nos sentáramos a aprender y luego a comprender y meditar sobre eso que acabamos de leer, sería diferente nuestra actitud con respecto a esa obediencia que Dios nos está pidiendo. Nos hace caer en tentación por falta de estudio de la Biblia y por falta de meditar en lo escrito. La falta de fuerza de voluntad firme que se manifiesta en su vida y carácter es el resultante de la falta de instrucción de la palabra de Dios. Reitero, la palabra de fuerza de voluntad, la falta de fuerza de voluntad firme que se manifiesta en la vida y el carácter es el resultante de la falta de instrucción de la palabra de Dios. No hay voluntad porque nos falta instrucción. No hay voluntad de la reforma pro salud. No hay voluntad de llevar el evangelio a quien no nos conoce. No hay voluntad de la obediencia a lo que ya sabemos. No hay voluntad para prepararnos para las mansiones celestiales como está descrito, no como uno puede comprenderlo en forma personal, sino que si no estamos acudiendo a esos oráculos divinos, qué es lo que nos pide, qué tanto hay detrás, todo esos mensajes de vida, no podemos nosotros obedecer, nos va a faltar conocimiento y nos va a faltar fe y nos va a faltar tantas cosas que no nos van a hacer aptos para lo que Dios nos está ofreciendo, la vida eterna. La Biblia revela las reglas para una vida santa. El Señor, en su misericordia, nos dio las reglas, sus mandamientos y sus leyes. Él nos dio el plan de vida.
Por eso fue el efecto de Moisés. Cuando sacó a ese pueblo, le dio sus reglas, sus mandamientos, y a base de tirones y jalones, hubo ese pueblo que se mantuvo de alguna forma por muchos años, por varios siglos, pero finalmente se fue pervirtiendo porque dejaron la entrada a Satanás a través de hacer alianzas y adoptar las costumbres de los pueblos. Poco a poco se fue invadiendo. Puede ser un gran cristiano, pero si vivimos entre los incrédulos, pues realmente serán piedra de tropiezo. Es más fácil que ellos te lleven a sus fiestas y sus costumbres que uno los lleve a adorar a Dios. Nos previene de pecado, nos explica el plan de salvación y el camino al cielo. La Biblia nos enseña cuál es el plan de la salvación, cuál es el camino al cielo, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que entender primero, que tengamos comunión con Dios en oración, que tengamos comunión con Dios en obediencia de lo poco que sabemos, que tenemos que estar en comunión con Dios con lectura de esos oráculos divinos, que tenemos que ir transformando nuestras vidas y aplicando todas estas grandes virtudes aprendidas en la Biblia. Todo esto es un camino, todo es un proceso para poder ser colaboradores de Dios, para reconciliarnos con Dios y para después ser considerados hijos adoptivos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que son caminos de salvación que se van a comprender solo si vamos a esta lectura, a esta comprensión, a este sometimiento de tu razón a esa razón superior que es nuestro Dios para que nos dé entendimiento. Debemos obedecer el mando, escudriñar las escrituras. Voy a leer este capítulo de Juan 5:39 porque no sabemos el primero, pero nos faltan los otros 3, 4 versículos que están de la mano con Juan, con este texto. Juan 5:39. Lo leo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate bien, ellas son las escrituras las que dan testimonio de Dios. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, este era el reclamo que le hacía a los judíos y a nosotros, es las palabras que Dios nos dejó finalmente en el resto de esta Biblia que nos enseña el camino de salvación y el camino al cielo. Dice, el progreso real del alma, de la virtud y del conocimiento se debe hacer con el plan de la adición, con una añadidura gradual. Repito, el progreso real del alma, de la virtud y el conocimiento se debe hacer con un plan de adición, con una añadidura gradual. Lo voy a leer, esto viene en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 11. Dice así, vosotros también, recordemos que esto era en todos los que vayas aprendiendo, lo vas sumando, dice con adición, con suma, y lo vas añadiendo gradualmente. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, añádele virtud, y a la virtud añádele conocimiento. Al conocimiento añádele dominio propio, y al dominio propio añádele paciencia, y a la paciencia añádele piedad, y a la piedad añádele afecto fraternal, y añádele al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, añademos a vuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y entonces todas esas virtudes las vas conociendo y las vas añadiendo a tu conocimiento. Leer la palabra de Dios es entrar en el mundo de Dios. Finalmente, son palabras dictadas por Dios, hay que entenderlo así. Y es los oráculos que Dios quiere que nosotros sepamos. Y entonces es entrar al mundo de Dios. Eleva la mente a campos más amplios y elevados para la meditación. Juan 3:16. Nos lleva a campos más elevados para la meditación. Voy a leer Juan 3:16, que debemos esparcirnos en todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este plan de redención, pues nosotros debemos esparcirnos más en cuánto amor ha dado Dios al hombre para que haya dado a su Hijo unigénito. Y el ejemplo que dio con Abraham, que diera a Isaac en ofrenda, no era más que una enseñanza de lo que significa el dolor de entregar un hijo. A ver, tú entrega un hijo. Entonces, ese valor tan poderoso de haber entregado un hijo, y no era un hijo común, era Dios. Entonces, es lo que debemos esparcir nuestras mentes y entrar en el mundo de Dios. Esto es lo que está llevándonos estos mensajes. Voy a leer 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate bien, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El conocer el amor de Dios al dar a su Hijo unigénito es un pensamiento admirable que no permite desviar la mente. Un corazón nuevo significa una mente nueva. Cuando Dios dice Dios te dará un corazón nuevo te está hablando de que te dará una mente nueva. No es que el corazón piensa, está hablando, separando de la mente, de tu conocimiento, el sentimiento. Pero es una manera simbólica, realmente todo está en tu cerebro. Ese corazón es la ampliación de tu mente nueva. Un corazón nuevo pondré dentro de ti significa una mente nueva. La Biblia no debe leerse con indiferencia. No es seguro alejarnos de las escrituras o hacer una lectura casual. Debes estudiar con profundo interés para entender la verdad divina, es decir, poner todos tus sentidos, todo tu interés, todo tu estado de despierto y de alerta para poder comprender, sobre todo, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Adiestrar la memoria ayuda a la mente. Aprendamos textos. Yo me había negado a aprender textos, pero esto que estoy dando me ayuda mucho también a mí, porque tenemos que esparcir nuestra mente en una práctica de ejercicio, así como nos enseña, que la gente no quiere, por cierto, en los remedios naturales, que hagamos ejercicio y la gente se niega. También nos enseña que expandamos la mente. ¿Cómo? Esparcir nuestra mente en un conocimiento superior, no solamente comprendiéndola, sino no solamente sabiendo textos aislados,
sino comprendiendo capítulos completos, porque pronto tendremos que, seremos llevados a concilios y pronto tendremos enfrente a mucha gente incrédula que podemos salvar, los que creen en sus religiones dirigidas por hombres, y podemos salvar si nosotros tenemos esos textos frescos en nuestra mente. Adiestrar la memoria ayuda a la mente. La mente debe ser refrenada y no permitir que divague. Porciones y aún capítulos enteros deben ser memorizados. Insisto, todo lo que yo escribo no son mis palabras, todo lo saco directamente del libro. Por si quieren esparcir sus mentes en esos libros, creo que yo lo único que pido es la dirección para poder exponerlos, pero todas no son mis palabras. Lo que está escrito son sacados directamente. Deleítense en Isaías 58. Yo he leído muchas veces Isaías 58, pero realmente cuando te dicen, a ver, vuélvelo a leer, y alguien te está poniendo atención que leas ese capítulo, realmente te das cuenta que no alcanzaste a comprender lo que realmente debimos haber aprendido de esa información. Entonces vamos a leer Isaías 58. Dice así, dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí nos invita a cada uno de nosotros a alzar la voz como trompeta y anunciar a mi pueblo su rebelión. Que me buscan cada día a quienes saben y quieren saber mis caminos. Escucha, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia, es decir, que hubiera guardado los mandamientos de Dios. Quieren pedir a Dios con soberbia, sin haber querido guardar justicia, o sea, los mandamientos, y que no hubieran dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Cómo se te ocurre que la gente tiene la soberbia? No, Dios lo va a ayudar. Dios está con él. ¿Cuán gran soberbia puedes tener? El engaño, como hemos escuchado, no solamente está en no saber, sino que si lo sabes, como ya lo sabes, ahora te lleva a la soberbia. Cuidado con la soberbia y en creerte santo y que el otro es un pecador y tú eres un gran santo. Grave error. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El que, el que te dobles como junco y hagas cama de silicio de ceniza, como le enseñan al católico, yo pecador, yo soy santo porque yo sí ayuno, tú no. Yo creo que más bien tenemos que invitar a los que no lo hacen a que lo hagan y no creernos santos porque uno sí lo hace. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como decía la ley. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas detrás de tu hermano? No te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hay tanto que aprender, tanto que creemos haber leído y muchas veces tenemos que regresar a ese estudio para poder comprender más de esa profundidad, de esas líneas que pudimos pasar con rapidez y por alto.
Dice, construyan un muro en el alma con las restricciones e instrucciones. Fíjate bien, con las restricciones que se te dan, no al pecado, y las instrucciones de cómo actuar. Eso es, construyan un muro, dice. Debemos estar listos para presentar la evidencia de la palabra de Dios y que somos el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces tenemos que ser un ejemplo nosotros para que invitemos a los demás y no seamos piedra de tropiezo. El estudio de la Biblia produce mentes bien equilibradas. Los que están bajo el adiestramiento del Espíritu Santo podrán enseñar la palabra con inteligencia. Los que estudian diligentemente la Biblia, diligentemente la Biblia, a veces pasamos por alto esta palabra significa con dedicación, con cuidado y con empeño. Entonces, ¿cómo debemos estudiar la Biblia diligentemente? Quiere decir con dedicación, con cuidado y con empeño. Así es como se debe leer la Biblia. Dará mentes bien equilibradas, física, mental y moral. No habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Se agudizará la comprensión, se despertará la sensibilidad, se sensibilizará la conciencia, se purificarán las simpatías y los sentimientos. Tendrás un nuevo poder para resistir la tentación. Es estar en comunión con Dios. Dios nos librará de esa tentación, nos dará inteligencia para apartarnos del mal, mandará a sus santos ángeles a que nos cuiden y esto nos puede dar como fruto, como resultado de este cuidado, dedicación y empeño en las lecturas de la Biblia, en la comprensión y en la obediencia. Es un antídoto para las insinuaciones ponzoñosas. Dice, el conocimiento bíblico resultará ser un antídoto contra las venenosas insinuaciones de una lectura incontrolada. Cuidado con las lecturas incontroladas o los videos incontrolables que no te llevan a edificarte ni a gran enseñanza. Los principios de la Biblia arraigan profundamente el alma y quita el deseo de publicaciones relajantes y excitadoras que debilitan las facultades morales y destruyen los dones que Dios ha derramado. Repito, los principios de la Biblia arraigan profundamente el alma, por un lado, y por otro, y quita el deseo de publicaciones relajantes y excitadoras que debilitan las facultades morales y destruyen los dones que Dios ha derramado. Cuidado con esparcir nuestras mentes en horas y horas de videos, en horas y horas de información que sabemos bien que viene. No está oculta, no a nosotros. Tal vez a quien no conoce a Dios, sí están ocultas, pero no a nosotros, que sabemos cuál es su plan, sabemos que están establecidas todas las leyes de todos los países, no hay nada que cambiar, solo están acomodando sus piezas para poder iniciar esa ley dominical. Y entonces, no perdamos el tiempo, preparémonos más bien en los oráculos divinos, en la palabra de Dios. Protege la superstición. Si las enseñanzas fueran de influencia verdadera y la mente y el corazón fueran sometidos a su poder restrictivo, no habrá tantos males en la iglesia ni en las familias. Entonces, si dejamos influenciarnos por esta palabra de Dios y en nuestra mente y en nuestros corazones, entonces no habría tantos males en nuestra iglesia, en nuestras familias y en nuestras personas. Mejora las facultades del razonamiento, la lectura de la Biblia. Si se estudia la Biblia, mejora la facultad de razonar. Escucha, mejora la facultad de razonar. La mente se expande y se equilibra. Salmo 19:7 dice, hace sabio al sencillo. Ningún estudio es tan firme, consecuente y de largo alcance. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. Es como una fuente, mientras más la miras, más profunda parece. Ninguna ciencia es comparable con la ciencia que revela el carácter de Dios. Y aquí hay un ejemplo. Jesús educó a Moisés. Ni lo aprendido con los egipcios sirvió para los nuevos planes. Realmente tuvo que entrenarlo, llevárselo, así como estuvo 40 años con los egipcios, se lo tuvo que llevar 40 años al campo para que estuviera en contacto con la tierra, aprendiera a trabajar y aprendiera
tuviera más espiritualidad con Dios y fuera preparado gradualmente para estos nuevos planes y entonces una vez un pueblo educado y entrenado, pues dirán lo que dijeron de este pueblo, dirán de este pueblo de Israel en su momento. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es el pueblo de Dios. La Biblia dota de vigor las facultades. Fíjate, las facultades físicas, morales e intelectuales y espirituales. Todas. Es nuestro libro guía que muestra el camino hacia las mansiones celestiales y el carácter que debemos poseer para habitar en ellas. O sea, tenemos que tener el entendimiento y cómo tenemos que transformar nuestro carácter para realmente habitar en ellas, en esas mansiones celestiales. Dota de vigor tus facultades, el entender las estupendas verdades de la revelación. Aprendamos la verdadera manera de vivir y la manera segura de morir. Todos estamos preocupados en la manera, en la mejor verdadera manera de vivir, pero nos hemos preocupado en la mejor manera de morir, porque vienen tiempos difíciles. ¿Y cómo es la mejor manera de morir? Estar preparados, estar realmente obedeciendo los estatutos, entre ellos lleva esta reforma pro salud, esta reformación del carácter, este aprendizaje, esta gradualidad de adición, de suma, de llevar cada conocimiento a nuestras vidas y practicarlas, estas virtudes que la Biblia nos enseña, y estar preparados para que el día que fuéramos pesados en balanza, tengamos una manera segura de morir y no nos agarre desprevenidos y nos tome como las vírgenes fatuas que no estuvieron preparadas habiéndose les dado la información que Cristo venía y que vieron a las, a las vírgenes que sí se prepararon, cómo se prepararon y ellas no entendieron, se infatuaron, dejaron de aprender, se ensoberbecieron. El estudio de la Biblia ensancha la mente, es nuestra guía en las sendas seguras que conducen a la vida eterna. La mente del estudioso de la Biblia se ampliará, tendrá poder moral y lo colocará entre las mentes más educadas. Es muy bello encontrar jóvenes misioneros, jóvenes médicos misioneros que se han esparcido en las verdades de la Biblia y tú le ves la sabiduría en sus mentes cuando muchos de ellos no tienen realmente educación del hombre, educación del Estado y que realmente sabes que su comprensión y su entendimiento es grande, es amplio y se puede equiparar con esas mentes supuestamente educadas en la ciencia del hombre, pero que no conocen nada de la ciencia de Dios. Esto es el reflejo del estudio de la Biblia. Su influencia está calculada para aumentar los poderes de comprensión y dotar con cada facultad con un poder nuevo. Pone a todo el cielo en relación íntima con la mente humana. La lectura de la Biblia pone a todo el cielo en relación íntima con la mente humana. Y por último, el estudio de la Biblia imparte sabiduría, imparte conocimiento, imparte comprensión. La Biblia es la revelación directa de Jehová. Los oráculos divinos fueron entregados a los seres humanos para hacer el poder de Dios, para conocer el poder de Dios. Las verdades de la palabra de Dios no son meros sentimientos, sino las declaraciones del Altísimo. Repito, las verdades de la palabra de Dios no son meros sentimientos, son las declaraciones directas del Altísimo, de Dios Padre. Quien hace de estas verdades una parte de su vida, llega a ser una nueva criatura. Y el pecado nubla el entendimiento. Esto es el mensaje, la invitación. Yo jamás pensé que hubiera tanto que hablar de este libro sagrado, de estas sagradas escrituras, de esta palabra de Dios, de estos oráculos divinos dados a los hombres y que no hemos muchas veces, aún los que comprendemos de Dios un poco, no comprendemos la magnitud del error, el dejar de escudriñar las sagradas escrituras y no poder tener acceso a esos grandes oráculos divinos, esa gran preparación que Dios nos puede dar para, para poder prepararnos para ese camino de salvación, para esa vida eterna. Pues es el mensaje de hoy, hermanos. Espero sea de su agrado y su comprensión ante todo, porque esto es
palabra divina que Dios estableció y que quiere que nosotros, sus hijos, su pueblo, comprendamos, porque ese es el amor de Dios, que nadie se pierda, que todos nos preparemos para poder accesar a esas mansiones celestiales. Es el mensaje, hermanos. Dios los bendiga.